En este video revisaremos los principales criterios de divisibilidad de los números naturales. El primero es la divisibilidad, o si un número es divisible entre 2. Para ello debe de cumplir que el número termine en 0, en 2, 4, 6 y 8. Pues ahí hay unos ejemplos, eso es muy sencillo. Solo hay que revisar el último dígito de cada número. El segundo criterio es la divisibilidad entre 3. Nos dice que la suma de sus dígitos debe de ser un múltiplo de 3. Es decir, al sumar todos los dígitos que tiene un número me debe de generar un múltiplo de 3. Por ejemplo, el 486, si yo lo sumo obviamente por separado, el 4, el 8 y el 3, me da un 15, que es un múltiplo de 3. El siguiente criterio es que sea divisible entre 4. Dice que los dos últimos dígitos del número deben de ser 0 o múltiplos de 4. Por ejemplo, el 900 tiene en sus dos últimos dígitos o números 2 ceros. El 112 en sus dos últimos dígitos se conforman con un 12, que sería pues un múltiplo de 4. Si vemos la tabla del 4, ahí vamos a encontrar que 4 por 3 pues es 12, entonces es un múltiplo de 4. El siguiente es la divisibilidad entre 5. Ese nos dice que si termina en 0 o en 5, es muy sencillo. Si el número en su último dígito es un 0 o un 5, va a poderse dividir entre ese valor. El siguiente es la divisibilidad entre 6. Nos dice que debe de cumplir dos criterios o características, que debe de ser divisible entre 3 y entre 2 también. Es decir, el mismo número debe de cumplir esos dos criterios. Por ejemplo, el 42. El 42 pues es divisible entre 2. Si regresamos acá arriba, vemos que termina en 2. Entonces sí cumple eso, pero a su vez también debe de ser divisible entre 3. Si recordamos, la divisibilidad de entre 3 dice que hay que sumar sus dígitos para que den un múltiplo de 3. Entonces, si yo sumo 4 y 2 me da 6. Y si yo reviso la tabla del 3, pues voy a encontrar que 6 es un múltiplo del 3. Bien, la divisibilidad ahora entre 9 nos comenta que si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9, igual se suman los dígitos que componen el número. Y por ejemplo aquí, el 333, si yo sumo, pues me da como resultado 9. Si yo recuerdo, pues 9 es múltiplo del mismo, ¿no? Y el último, la divisibilidad entre 10, nos indica que si termina en 0, eso pues es muy sencilla, cualquier número que termine en 0, pues es divisible entre 10. Ahora bien, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para encontrar fácilmente los divisores de un número, sin necesidad de estar haciendo como que las divisiones, hasta buscar, si recordamos lo de los divisores, tenemos que buscar números que se dividan exactamente. Entonces de esa manera lo hacemos más rápido, si conocemos los criterios. La otra es cuando estamos trabajando con la descomposición de números en factores primos. Por ejemplo, al momento en que sacamos el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, se van haciendo divisiones de cada uno de los factores o de los números. Entonces, de esa manera sabemos entre qué número es divisible el valor. Y otra también es la simplificación de fracciones. Cuando se trabaja con fracciones se debe de reducir hasta su mínima expresión de la fracción. Entonces, de esa manera, conociendo la divisibilidad, pues podemos ir simplificando la fracción de manera mental, sin necesidad de estar haciendo como las operaciones.